En julio de 1994, luego de su breve permanencia en Deep Purple reemplazando al guitarrista Ritchie Blackmore, Joe Satriani debería continuar su carrera como solista. Los miembros de Deep Purple decidirían continuar con la banda y buscarían un nuevo guitarrista. Algunas especulaciones de la prensa señalaban como candidato al guitarrista Yngwie Malmsteen, pero estos rumores serían totalmente desmentidos desde el primer momento por los integrantes de Deep Purple. A fines de 1994, el guitarrista elegido sería el norteamericano Steve Morse. Este guitarrista había nacido el 28 de julio de 1954 en la ciudad de Hamilton, Ohio. Desde muy joven perfeccionaría sus estudios musicales en la Universidad de Miami, desarrollando una alta capacidad no solo como instrumentista, sino también como compositor. Su gran habilidad en la guitarra le permitiría fusionar diferentes estilos como el rock, el jazz, la música clásica, la música country y otros géneros. Su carrera musical comenzaría en 1969 y más tarde integraría la banda Dixie Dregs, con quienes grabaría 10 álbumes en estudio desde 1976 a 1994. Con esta banda de rock fusión lograría alcanzar gran prestigio y renombre en el ambiente musical. También tendría tiempo para formar su propia banda solista, The Steve Morse Band, con la cual editaría 5 álbumes en estudio desde 1982 a 1992. También llegaría a ser integrante de la famosa banda Kansas desde 1985 a 1989, con quienes grabaría 2 álbumes en estudio y 1 en vivo. Desde 1979 hasta 1994, Steve Morse recibiría 7 nominaciones para los premios Grammy como Mejor Performance de Rock Instrumental. El guitarrista se comprometería con Deep Purple para una pequeña gira de 3 conciertos, presentándose por primera vez en México, siendo el primer país hispanoamericano en ser visitado por Deep Purple. Tras algunos ensayos, Steve Morse aprendería rápidamente el repertorio de la banda, desplegando todo su profesionalismo y virtuosismo. El debut de Steve Morse con Deep Purple sería el 23 de noviembre de 1994. Tras estos conciertos, Steve Morse aceptaría unirse a Deep Purple como miembro permanente de la banda, debido a la muy buena recepción por parte del público y a la excelente química resultante entre los músicos. Esta formación de Deep Purple sería conocida como Deep Purple MK7 y quedaría integrada por Ian Gillan en voz, Roger Glover en bajo, Jon Lord en teclados, Ian Pace en batería y el oficialmente incorporado Steve Morse en guitarra. A principios de 1995, el nuevo Deep Purple con Steve Morse se prepararía para una serie de actuaciones y la lista de temas tendría algunas variantes interesantes. De las canciones de su último álbum, solo se incluirían las canciones The Battle Race On y Enya, y se mantendrían en la lista las recientes incorporadas Pictures at Home, Baby I Am a Leo y When a Blind Mind Cries, así como la mayoría de los clásicos históricos de la banda. Novedosamente se incorporaría la canción Fireball, la cual ahora sería tema de apertura, y una nueva composición junto a Steve Morse titulada Perpendicular Waltz. En el mes de marzo se presentarían en 2 shows en Florida, Estados Unidos, para luego presentarse por primera vez en Corea del Sur, dando 2 conciertos. Luego también por primera vez en Sudáfrica, realizando una gira de 10 conciertos en diferentes ciudades. En el mes de abril se presentarían por primera vez en India, dando 2 excelentes conciertos muy bien recibidos por el público de ese país. Durante 1995, Steve Morse daría algunos conciertos con su banda Steve Morse Band, presentando su reciente álbum Structural Damage. Estas serían las únicas presentaciones durante 1995, ya que esta nueva formación de Deep Purple comenzaría a trabajar en su primer álbum de estudio, cuyas sesiones de grabación se extenderían desde febrero a octubre de 1995. El 17 de febrero de 1996 se editaría el nuevo álbum de Deep Purple titulado Perpendicular, grabado durante el año anterior en los estudios Greg Reich en Altamont Springs, Florida, Estados Unidos. Sería producido por Deep Purple y solo llegaría al puesto 58 en el Reino Unido. Este álbum sería editado en los Estados Unidos en el mes de abril, pero lamentablemente sin relevancia en los charts. El álbum comenzaría con la canción Ted the Mechanic, que se transformaría en un clásico de esta nueva formación y sería parte del nuevo repertorio. La canción Losing My Strings contenía uno de los mejores y más emotivos solos de este álbum, destacándose un gran trabajo del guitarrista Steve Morse.
Hey Cisco sería otra pequeña joya de este disco, un excelente rock donde Steve Morse y Jon Lord sacarían a relucir sus brillantes digitaciones y donde la banda combinaría climáticos momentos con el frenesí del rock and roll. La frutilla de este álbum sería la bellísima Sometimes I Feel Like Screaming, una de las más hermosas canciones que grabarían en su historia musical, la cual también se transformaría en un clásico de la banda, siendo editada como simple. Otro auténtico rock al estilo Purple sería el excelente Somebody Stole My Guitar, que seguramente no haría olvidar a Ritchie Blackmore, pero el talento de Steve Morse y el oficio del resto de la banda dejarían en claro que la banda tenía mucho para ofrecer. En resumen, este nuevo álbum sería un buen regreso de Deep Purple, mostrando a una banda rejuvenecida pero manteniendo su histórica esencia hard rock. Steve Morse no sería Ritchie Blackmore, pero aportaría toda su calidad, versatilidad y gran categoría, inyectando sangre nueva y aire fresco a este renovado Deep Purple. Para la gira presentación de Perpendicular, la lista de temas consistiría de canciones del nuevo álbum como Test the Mechanic, Sometimes I Feel Like Screaming, The Aviator, Rosa's Cantina y Hey Cisco. Y se incorporarían otras joyas como Now and Came del álbum Fireball, así como también el gran clásico Hush, que ahora se mantendría fijo en todos los shows de la banda. Deep Purple continuaría incluyendo los clásicos How We Start, Perfect Stranger, Child Time, Black Knight, Speed King, Woman from Tokyo y Smoke on the Water. Esta banda comenzaría una extensa gira internacional que daría comienzo el 15 de abril por el Reino Unido y se extendería durante todo 1996 por Europa, Japón, Canadá y los Estados Unidos, finalizando el 8 de diciembre. En el año 1997 comenzaría su primera gira por Sudamérica el 27 de febrero en el Estadio Santa Laura de Santiago de Chile. Este show sería tristemente recordado por un accidente en el que una torre de control de sonido caería sobre el público, ocasionando 50 heridos pero sin víctimas fatales. Este concierto recomenzaría una hora después tras el accidente. Los días 1, 2 y 3 de marzo de 1997, Deep Purple se presentaría por primera vez en Argentina, en el Estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, dando 3 exitosos y memorables conciertos. Luego se presentarían en Brasil, dando 12 conciertos por diferentes ciudades, y la gira continuaría con Deep Purple presentándose por primera vez en Perú el 22 de marzo y en Bolivia el 25 de marzo. En junio de 1997 se editaría el primer álbum en vivo de este nuevo Deep Purple con Steve Morse, titulado Live at the Olympia 96. Este álbum doble había sido grabado el 15 de junio de 1996 en el Teatro Olympia de París, durante la gira presentación del álbum Perpendicular, y novedosamente presentaría una sección de vientos en 4 de las canciones incluidas. Durante el año 1997, Deep Purple comenzaría a trabajar en un nuevo álbum de estudio, sesiones que se extenderían hasta el año siguiente. En septiembre de 1997 se lanzaría un nuevo álbum de Ian Gillan titulado Dreamcatcher y contaría con la colaboración del guitarrista Steve Morris. En diciembre de 1997, Deep Purple comenzaría una gira por los Estados Unidos y México y se presentaría por primera vez en Costa Rica el 8 de febrero de 1998. El 2 de junio de 1998 se editaría el nuevo álbum de Deep Purple titulado Abandon. Este álbum, producido por Deep Purple y Roger Glover, solo llegaría al puesto 78 en el Reino Unido y no obtendría relevancia en los charts de Estados Unidos. Este álbum abriría con la casi rapera In Full Know That, con un gran riff de guitarra al estilo Purple. Un gran momento de este álbum sería el excelente Rock 69, que mantenía el gran nivel compositivo de la banda. Otro buen tema de este álbum sería el poderoso heavy rock Seventh Heaven, con un gran desempeño de todos sus músicos. Quizás la frutilla de este álbum sea la excelente Watching the Sky, la cual se incluiría en los conciertos. La sorpresa de este álbum sería una nueva versión de Bloodsucker, canción que había sido grabada por el Deep Purple MK2 en el álbum In Rock de 1970. Abandon seguía manteniendo la línea musical de Perpendicular, contenía buenas canciones y sus composiciones se verían un tanto más inclinadas hacia un sonido un tanto más oscuro. Deep Purple se prepararía para la gira presentación de Abandon y su lista de temas consistiría de canciones como la reversionada Bloodsucker, Seventh Heaven, Watching the Sky, Fingers to the Bone, In Full Know That y Almost Human. En esta gira incorporarían la canción Into the Fire del álbum In Rock, sumándose a los grandes clásicos de siempre.
Durante los meses de junio y julio, Deep Purple presentaría su nuevo trabajo por toda Europa. Desde el 4 al 30 de agosto realizaría una exitosa gira por los Estados Unidos junto a Emerson Lake and Palmer y Dream Theater. Y a partir de septiembre hasta fines de noviembre continuarían girando por toda Europa. En octubre de este año se editaría un nuevo trabajo de Jon Lord como solista, titulado Picture Within. Este álbum contaría con la participación de artistas como Sam Brown, Miller Anderson, Pete York y Tix Van Liers. Así finalizarían las actividades de Deep Purple durante 1998, y al siguiente año la banda continuaría trabajando intensamente encarando nuevos desafíos. Pero esa es otra historia que continuará en un próximo capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.